Saludos y bienvenidos al programa de la Radiotelevisión Municipal Motrileña. Hablamos de un programa donde semanalmente a través de la televisión y de la radio, Onda Sur Motril, en el 107.7, abordamos diferentes temas de actualidad. Un programa que semanalmente les llevamos a sus casas. Hoy vamos a hablar de seguridad ciudadana. En las últimas fechas se han dado a conocer diferentes datos por parte del Ministerio del Interior, donde se apunta que en la provincia de Granada y la costa tropical en especial, el nivel de delincuencia ha bajado de forma considerable. Una noticia sin duda agradable que a todos los que tenemos oportunidad de ver este programa o de escucharlo, pues la verdad que nos congratula. Por ello vamos a hablar en el día de hoy sobre seguridad ciudadana y rápidamente les voy a presentar a los invitados que tenemos en este programa del día de hoy. Voy a comenzar presentándoles. A mi parte derecha tengo al capitán de la Guardia Civil y responsable directo de la seguridad ciudadana en la costa tropical, don Manuel Pérez Santiago. Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya en la parte contraria, que aquí ya saben ustedes, no existe parte contraria, sino simplemente la ubicación que tienen en este instante, está el inspector jefe y responsable de la seguridad ciudadana en Motril, don José Antonio Romacho. Muy buenas. Muchas gracias. Y un poquito más al extremo de mío está el jefe de la Policía Local de Motril, don José Manuel Rodríguez Torres. Muy buenas. Buenas tardes, buenas. Hablamos de seguridad ciudadana y mi primera pregunta es ¿cómo se encuentra la comarca en este tema, seguridad ciudadana? Me da igual que empiece cualquiera de los tres, por ejemplo. Bueno, en realidad en Motril, que es lo que a mí me compete, podemos decir que hay unos niveles de seguridad ciudadana bastante óptimos. Como estábamos comentando anteriormente, incluso se ha producido un descenso de la delincuencia y hay que ver que nuestros planes que tenemos activados pues funcionan bastante bien. Hay que tener en cuenta que disponemos de profesionales muy cualificados, muy preparados y entendemos que esto es un instrumento que favorece luego la eficacia y los resultados, ¿no? O sea que yo considero que los niveles son bastante óptimos. Sí, efectivamente ha sido un año bastante bueno con respecto al año anterior, 2015, y todo basado también en el esfuerzo de nuestra gente, con su entrega, su sacrificio, que hemos conseguido unos niveles bastante óptimos en relación con la media nacional, ¿eh? Yo quisiera, como responsable de la comarca de la costa, excepto el término municipal de Motril, que lleva el compañero de la Policía Nacional, tengo que referir y ubicar, ponernos en el contexto donde estamos ubicados, ¿no? Por un lado tenemos la zona del poniente almeriense, que es una zona bastante caliente a nivel de delincuencia. Al otro lado tenemos la Costa del Sol también, que tampoco es cosa baladí. Y por el norte nos circunda también el cinturón de Granada, que todo el mundo es conocido por sus niveles también un poquito altos de delincuencia. No obstante, en la costa hemos tenido el acierto o la forma de trabajar de tal manera de que sí hemos contenido bastante la delincuencia y que hemos tenido óptimos resultados, incluso en el esclarecimiento y en el número de detenidos, que la verdad que cada año va en aumento. Lo cual es buena señal. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nuestra labor en este sentido es para colaborar con la Policía Nacional en lo que se refiere al mantenimiento de la seguridad ciudadana en el término municipal de Motril. Y puedo deciros que en este sentido pues las relaciones con ellos hasta ahora son magníficas, tanto en el día a día como en los grandes eventos que se organizan aquí en la zona. Se me viene a la cabeza ahora mismo la Semana Santa, que la tenemos a las puertas, las Cruzas de Mayo, después la Operación Verano. Participamos con ellos en el día a día y en estos grandes acontecimientos que te estoy diciendo, igual que bueno, pues nos dedicamos a hacer campañas de educación vial a través de la Jefatura Provincial de Tráfico y otro tipo de cosas que tienen que ver con la seguridad vial más que con lo que es seguridad ciudadana en sí. Pero nuestro ámbito de competencias, pues en ese sentido, es más amplio y estamos metidos en esa dinámica. ¿Esto significa que existe cooperación plena entre los tres cuerpos? Sí. Porque la hermandad existe, pero la cooperación cuando se va a realizar cualquier tema, ¿existe o no? Existe, esa cooperación es diaria, es habitual, o sea, podemos dar fe. Es evidente que con Policía Local mucho más porque compartimos la misma demarcación. Con Guardia Civil también tenemos contactos muy fluidos, no solamente a nivel de seguridad ciudadana, sino también a nivel de Policía Judicial, porque hay que tener en cuenta que a veces se produce el desplazamiento de delincuentes itinerantes de otras zonas y ese contacto considero que es sumamente necesario. Dispositivos que dice aquí José Manuel, efectivamente, con motivo de acontecimientos
eventos especiales, extraordinarios, Semana Santa, Botellón, la Operación Verano, hace poco, en fin, otros acontecimientos de diversas índoles, siempre estamos unidos, siempre transmitiéndonos información y hay que decirlo que la colaboración es en general muy buena. Para que todo acabe, contrariamente a lo que mucha gente pensaba que nos llevamos mal los cuerpos hermanos, es mentira. Trabajamos mucho codo con codo en toda la situación. Como ha dicho bien el compañero, la delincuencia no está quieta, no está en el mismo sitio. Por lo tanto, el delincuente no sabe si está robando en demarcación de Policía Nacional o en demarcación de Guardia Civil. Por tanto, es totalmente necesario de que nos intercambiemos información, de que hagamos operaciones conjuntas y coordinadas para poder, al final, como digo, trabajamos en el mismo equipo y da igual quien marque el gol, que la cosa es ganar el partido. Exacto, estoy contigo en eso, eso es muy importante, lo que acaba de decir. O sea, a nosotros nos da igual quién coja el malo, lo importante es al delincuente detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial, y si para eso nos tenemos que coordinar, pues bienvenido sea. Claro, sí. ¿Está cambiando la delincuencia? Lo digo porque desde que siempre se nos ha dicho que desde que llegaba la autovía, era el temor que existía en Motril, en toda la comarca, que con la llegada de la autovía iba a cambiar la forma de operar del delincuente, que iba a cambiar el tipo de delincuencia, que no iban a llegar, te lo ha dicho el capitán de la Guardia Civil, que no iba a llegar gente de Málaga, gente de Almería, estamos cerca del área metropolitana, con lo cual es fácil llegar, hacer el acto delictivo y marcharse. ¿Nos cambia un poquito la forma de actuar? ¿Nos cambia la delincuencia? Bueno, lo que yo hemos detectado nosotros, en principio hay dos tipos de delincuente, el oriundo, ¿no?, el que es del terreno, que es el que está subiendo también un poquito últimamente, y luego la otra que es la trashumante, ¿no?, la que se mueve. Pues sí que se mueve, y además de distintas calidades, Hay el típico choricete que sí que se hace sus viviendas, y otros que son bandas un poquito más especializadas en otro tipo de delitos de más importancia. Yo considero que esa delincuencia histórica que ha habido aquí en Motril, en esta zona, efectivamente, es la pequeña delincuencia. No existen indicios de que hayan aquí asentado grupos criminales organizados. O sea, lo que nos encontramos son los delincuentes habituales, patrimoniales, algunos que efectivamente que se aprovechan de que las distancias son cortas, a lo mejor excepcionalmente vienen aquí, hacen su agosto, se marchan, pero que sobre todo es importante saber que al ciudadano lo que le preocupa, evidentemente, no es que se desarticule una trama organizada de vehículos de alta gama, que sí, que le viene muy bien saberlo. A lo que le preocupa a un ciudadano de a pie es que le entren en su domicilio, que le abran el coche, que le quiten la cartera o que le agredan. Entonces, para esa pequeña delincuencia, efectivamente, pues es a la que nosotros nos dedicamos fundamentalmente mediante la prevención. No olvidemos, aprovecho siempre, porque a lo mejor muchos motrileños nos han parado a pensar esto, pero siempre toda labor policial tiene una triple dimensión. Tenemos la faceta preventiva, que estaréis conmigo, que es el 80-85% aproximadamente de lo que hacemos, es importantísimo. Yo soy un ferviente creyente en la prevención, porque más vale prevenir que curar, es evidente. Luego tenemos otra función, una faceta, vamos a llamarla asistencial humanitaria, que también es tremendamente importante por la solidaridad que tenemos con los ciudadanos, y finalmente hay una tercera faceta, que podemos decir mal llamada represiva o contingente, que se refiere a lo mejor al uso legítimo de la fuerza en casos ya sumamente excepcionales. Hay que decir que Motril es una ciudad tranquila y en general pues el índice que hay delictivo, como hemos comentado al principio, pues se encuentra incluso por debajo de la media, o sea que estamos bastante satisfechos. Yo en ese sentido también quería apostillar que es muy importante la colaboración ciudadana, porque independientemente que nosotros pretendamos estar en todos los sitios, pues no podemos. Y hoy en día, con las tecnologías, que todos disponemos de teléfonos móviles, incluso con cámaras, cualquier llamada de un ciudadano denunciando un hecho delictivo o algo que le preocupe o algo que vea que está un poco fuera de lo normal, a nosotros nos facilita muchísimo la labor. Porque nosotros, evidentemente, por mucha labor preventiva que queramos hacer, el 100% no lo vamos a hacer nunca. Entonces, la colaboración ciudadana no es de mucha ayuda en estos casos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, efectivamente, lo que acabas de afirmar, y es cierto. A nosotros nos interesa mucho que los ciudadanos de Motril colaboren. O sea, yo también hago un llamamiento pidiendo esa colaboración, porque a raíz de esa colaboración, luego esto fructifica en resultados muy exitosos. Sin ir más lejos, el otro día, por poner un ejemplo, un vigilante que hizo muy bien su trabajo en el centro de La Puchilla, centro comercial, nos avisó diciendo que había una pareja que merodeaba por la zona que le sonaba que son habituales del hurto. Y lo único que hizo fue facilitarnos dos datos importantísimos para nosotros: descripción física y dirección de huida. Inmediatamente nuestras dotaciones, una batida por la zona de la avenida Salobreña, y detectaron rápidamente a estas personas. Qué casualidad que ambos tenían una orden de ingreso en prisión.
Entonces, si no es por esa colaboración... Y a lo mejor llevaban la mercancía que habían sustraído. Bueno, no era el caso, pero que podría haber sido también, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante esa colaboración. Si un ciudadano detecta cualquier actitud anómala, extraña, personas merodeando, que no duden en llamar al 091. Si nosotros estamos para eso, queremos responder, evidentemente, si contamos con esa colaboración, la labor policial será mucho más eficaz. También quiero apostillar este sentido porque... Los periodistas tenéis todos una cantidad de reporteros anónimos por ahí que os facilitan toda clase de datos y tal, sobre todo los que dedicáis a la... Tenemos influencias por todas. A la prensa digital. Yo quisiera hacer también, fichar a alguno de ellos también, que nos llamen, que nos expliquen, que en cualquier momento, de cualquier hora del día, que nos llame. Tenemos los teléfonos siempre abiertos, si no la central, y nos pueden avisar de cualquier tipo de circunstancias que observen, ¿no? Sí, porque hay que decir que lo hacen de forma anónima, que no hace falta después decir ha sido fulanito o menganito, ¿no? La mayoría de las veces no hace falta llamarlos a firmar una declaración, ¿no? Tiene que ser anónimo y sin más. No le va a dar más cabreo de cabeza que esa simple llamada de teléfono y nada más. Por supuesto, se mantiene en el anonimato y así de esa manera pues también preservamos la integridad, la tranquilidad de esa persona, efectivamente. La clave del éxito para esa bajada de delincuencia, ¿a qué se ha debido? Porque, perdón, ahora sí. Lo digo porque desde las últimas fechas se habla mucho de que ha bajado la plantilla de la Guardia Civil, ha bajado la plantilla de la Policía Nacional, ha bajado la plantilla de la Policía Local, han bajado prácticamente los efectivos con los que se cuenta. En algún sitio tiene que estar esa clave, ¿no? Sí, uno podría ser en prisión, a lo mejor, ¿no? Es lo que quiero aportar. Ahí también, o sea, a mí ya hace más de 20 años, cuando yo ingresé, me enseñaron que yo tendría que gestionar los recursos a mi disposición, recursos humanos, materiales, técnicos, los que sean, y conseguir grandes resultados, ¿no? Es verdad que somos buenos profesionales, está feo que lo diga, pero es cierto. También hay otras variables que a lo mejor se nos escapan, como he dicho antes, un poco a título de broma, y es el hecho de que nuestro trabajo, yo siempre le digo a mis policías, culmina en el momento en que nosotros logramos poner a disposición de la autoridad judicial a una persona con indicios suficientes, racionales de criminalidad, pues para que el juez ya tome una determinación con respecto al mismo. Es verdad que los jueces están encorsetados también por la ley de enjuiciamiento criminal. Sabemos que perfectamente que es muy difícil el ingreso en prisión preventiva, se tiene que dar una serie de parámetros, que la pena supere los 2 años, que se haya generado alarma social, que existan antecedentes penales, no siempre se dan. Pero sí que es verdad que recientemente comentamos la detención de un delincuente habitual contra el patrimonio y que curiosamente el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva. Bien, pues durante la siguiente semana no hubo ni un robo. O sea que es bastante curioso ver cómo esto... Decimos que se nos escapa. Bueno, en parte es importante también que nosotros confeccionemos atestados con calidad, ¿no? Con medios de investigación válidos y conseguir que se produzca el ingreso en prisión, pues para nosotros, lógicamente, que estamos luchando diario contra la delincuencia, pues es una satisfacción. Esto es otra variable también que puede influir. Yo diría que, bueno, en toda la organización lo importante son los medios materiales y los medios humanos. Es verdad que los medios humanos en la policía local en estos últimos años han disminuido bastante, pero eso no es óbice para que nosotros no hagamos un planteamiento y tengamos una estructura de servicio que cubra las necesidades del ciudadano. Influye mucho también la formación del policía, la formación, la organización, ya te digo, la estructura policial que haya y sobre todo la cooperación con los demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la cooperación con las demás entidades, tanto municipales como supramunicipales con las que trabajamos, llámese juzgados, llámese otras administraciones. La cooperación, ya te digo yo, que es la joya de la corona en el sentido de la seguridad. El que se vaya a realizar un evento que supere las expectativas o los medios que tengas tú humanos y materiales para cubrirlo y pueda hacer un briefing con la Policía Nacional y vayan a la misma sala y los que van a participar, que te digo yo, en la noche de San Juan, se repartan las funciones, nos repartamos la ubicación en la playa y los cometidos que vamos a hacer, pues eso te facilita muchísimo el trabajo y luego, pues bueno, pues tienes unos resultados que redundan en beneficio pues, de todo el mundo, de los usuarios de la playa, los que van a disfrutar de la noche, los propios policías que intervienen en el dispositivo, el desplazamiento de los vehículos, que haya menos atasco. Entonces, al final, el éxito se basa principalmente en la cooperación. ¿No se basa entonces en contar con más efectivos? También, de hecho, nosotros, ya te digo que tenemos menos efectivos. ¿Cuántos efectivos tiene la policía local? En torno a 100 policías locales. De ahí hay que detraer los que están en segunda actividad y otros que se dedican a tareas, bueno, pues administrativas, incluso un servicio que tenemos de paisanos, bien sabéis que es el grooming, que se encarga de los menores y las mujeres víctimas de la violencia de género. En total operativo,
cercano a 80 policías podemos tener, entre policías y mando. ¿Efectivos nuestros? En Ciudad Ciudadana estamos... No era la pregunta, pero sí. Sobre 200 en la costa, sobre 200. Aparte tenemos que sumarle el destacamento de tráfico y el servicio marítimo. Y el destacamento que está en los juzgados, ¿no? En los dos juzgados, de La Muñeca y de Motril. Bueno, en total son unos 300. ¿Y dónde está, la pregunta anterior era, dónde estaba la clave para el éxito de ese nivel, de esa bajada? La clave, pues hombre, en tiempo de crisis y de apretones hay que estimular la imaginación, y dar con soluciones imaginativas. Yo considero también que hay otro dato importante que a lo mejor no hemos comentado, que es nuestra actitud proactiva, en el sentido de anticiparnos al problema, detectar en origen dónde se encuentra y buscar quizás una solución o una medida preventiva. Me estoy refiriendo a que disponemos de mecanismos para canalizar las quejas de los ciudadanos a través de los diferentes representantes, que nos permiten en todo caso conocer de cerca las cuestiones que les afectan o que les producen una percepción de inseguridad subjetiva y tratar de abordar esos problemas. Es verdad, hoy mismo hemos estado hablando con un representante vecinal y además mantenemos un dispositivo conjunto precisamente con policía local, pues por una serie de problemas que ha habido en una barriada. Nosotros nos reunimos con ese representante, nos anticipamos. O sea, a mí se me ha dado el caso, personalmente, de acudir en una ocasión a un representante vecinal diciéndole quiénes éramos, lo que hacíamos, nuestros proyectos, y me llegó a decir, en tono jocoso, si es que yo estaba aburrido. La gente se sorprende bastante. Es que no tiene usted nada que hacer. Exacto, sí. Y la verdad es que nos lo tomamos a bien, decimos, no, es que esto es una misión nuestra desde hace ya muchos años, canalizamos estas quejas, nos anticipamos al problema. Usted me dice que en el barrio hay chavales que consumen sustancias estupefacientes o gente que hace botellón o que todo esto molesta a la convivencia. Pues nosotros establecemos un dispositivo de seguridad ciudadana, le damos cumplida respuesta y los ciudadanos pues más felices, ¿no? Nosotros siempre, es lógico, todo cuerpo policial busca una serie de objetivos. Nosotros, en el ámbito que nos afecta, en la seguridad ciudadana, como es lógico, buscamos, en primer lugar, mejorar la calidad de vida del ciudadano. Esto es una cuestión indudable, ¿no? La seguridad es, aparte, un derecho fundamental. Pero, sobre todo, en primer lugar, mejorar ese nivel de calidad de vida. En segundo lugar, si es posible aumentar el grado de satisfacción de los motrileños, pues mucho mejor. Y si de paso, además, somos capaces, como parece ser que está ocurriendo, de reducir o rebajar la delincuencia, pues mucho mejor. Nos sentimos plenamente satisfechos con nuestro trabajo, porque la satisfacción ciudadana es algo que nos beneficia a todos. ¿Se siente uno satisfecho? ¿Perdón? ¿Se siente uno satisfecho? Del deber cumplido, por supuesto. Dormimos toda la noche la pierna suelta. Bueno, reafirmando un poquito la opinión, la verdad que la cercanía al pueblo es lo que nos hace dar soluciones adecuadas cuando se plantean problemas, ¿no? Y a la vez dar esa sensación subjetiva de seguridad, que es lo que realmente importa. Porque al ciudadano le importa 3 pimientos, lo ha bajado un 5, un 10, un 15 el índice de delincuencia. Lo que tiene que saber sentirse el ciudadano es seguro. Y se consigue de esa forma también, ¿no? Estando cerca de él, escuchándole, oyéndole, incluso, claro, también esclareciéndole los delitos, recuperándole los objetos robados y todas estas circunstancias. Porque sí, la costa ha bajado el índice de delincuencia, pero el vecino que vive en cualquier grupo de cortijos y tal, donde han entrado una noche, un fin de semana, y han robado 10 o 12, pues ese hombre estará escuchando de mora y dirá, sí, he bajado mucho, pero a mí me han pegado 3 palos seguidos en mi cortijo, y eso es la sensación que tiene el de seguridad, desde luego que no es lo más adecuada. De todas formas, perdón, el nivel de delincuencia de robo de cortijos en Motril, en la comarca, los datos que se tienen últimos, a pesar de que tiene repuntes, subidas, bajadas, dependiendo de la época en la que nos encontramos, eso sería una cuestión de analizar, porque existen esos repuntes de buena a primera. Dicen que el nivel de robos en casas rurales ha bajado. Sí, la verdad ha bajado, sí. Hice todo, incluso en establecimientos, yo hablo por mi ámbito, ¿no? Han bajado, sí, con respecto al año anterior. Se ha bajado. Es que no. Nos ocurre muchas veces que no somos conscientes de lo bueno que tenemos y nos damos cuenta de ello cuando contrastamos opiniones con gente que no es de este país. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente, y no ya de América Latina, sino europeos que están trabajando con nosotros, y hemos hablado, oye, tú no te planteas volver a tu país, vivir allí, en Lituania, por ejemplo, y me han dicho, pero tú sabes lo que vale que puedas salir de noche aquí a la explanada e irte andando a tu casa con la tranquilidad del mundo, que no te va a ocurrir nada. Eso en otros países, estoy hablando de países europeos, es totalmente impensable.
Nosotros la calidad de la seguridad ciudadana que tenemos aquí, bueno, la desconocemos porque la disfrutamos y no sabemos lo que vale, pero en muchísimos países lo que tenemos nosotros es impensable. Sí, tal vez porque lo tenemos y entonces no percibimos lo de fuera. Siempre queremos mejorar lo nuestro sin hacer comparación con otros, ¿no? Evidentemente, que tenemos que ir a más y esa es nuestra obligación y ese es nuestro trabajo y en ese camino estamos. Pero que ya te digo que tenemos unas cotas de seguridad muy altas, muy bien conseguidas. Hablo de lo que conozco, que es Motril, que es la costa tropical, y podemos estar muy orgullosos de ello, ¿eh? Tiene que ver con el nivel de calidad de vida ciudadana, lo que comentábamos anteriormente. También es cierto, decimos que nos satisface el deber cumplido, pero es evidente que mientras haya una persona que haya sido víctima de un hecho delictivo, no se le haya dado una respuesta cumplida, inmediata, pues no va a estar contento. Entonces, satisfecho al 100% nunca lo vamos a estar, claro. Es evidente, ¿no? Porque siempre tenemos ahí parcelas que hay que acometer y tratar de resolver de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? Preocupaciones. Bueno, tenemos un delito difícil de atajar estadísticamente, que es el hurto. El hurto, históricamente, los descuideros, los amigos de lo ajeno, que es bastante complicado. Yo aquí sí subrayaría la importancia de fomentar quizás una cultura de la prevención. No digo que los ciudadanos vayan por ahí en plan paranoico, pero sí que es verdad, un ejemplo simple, si yo voy por la calle andando de noche y me encuentro 3 personas de mal aspecto que vienen de frente, pues disimuladamente pues cambiar de acera e irme enfrente. Las mujeres que van al mercado, digo mujeres que suelen ir al mercado muchas y llevan el bolso por la parte de atrás y lo llevan abierto y no se dan cuenta, o en el carrito de la compra, y nos encontramos luego muchas sorpresas. Es decir, muchos hurtos se podrían evitar si tuviéramos una mínima prevención. Es cierto que hay gente, por ejemplo, en los vehículos que te dejan en el interior pues un macuto, una bolsa, un teléfono móvil, todo visible. Yo personalmente siempre tengo la costumbre de llevarlo todo al maletero y cerrar, ¿no? Entonces, no cuesta tanto. Estos pequeños consejos podrían ayudar mucho, porque así evitamos pues robos en el interior del vehículo. Es decir, parece que es casi como, entre comillas, si se me permite, una especie de invitación al delito. Si nosotros fomentamos un poquito esto, pues yo creo que reduciremos y atajaremos la delincuencia en ese ámbito, ¿no? Porque el tema del hurto es muy difícil de trabajar. Pero sí, bueno, muy complicado de investigar porque no deja apenas rastro, es un robo limpio, sin apenas, no deja ni huellas ni nada de nada. En mi ámbito lo que más me preocupa es los robos en domicilios, precisamente porque es lo que más marca al perjudicado, ¿no? Estoy pensando que sí, le han podido causar un daño, una pérdida grave de patrimonio, ¿no? Pero lo que más influye es que le han violentado su domicilio. Han entrado en lo que se supone que es un sitio de resguardo, de estar tranquilo y en paz. Ha habido una intromisión de alguien extraño que encima te ha llevado algún efecto, algún bien tuyo. Por otro lado, otra cuestión importante puede ser lo de la violencia de género, que ahora sí que vuelve a estar un poco más de moda. Yo no sé si que con la recuperación económica parece que la gente se anima más a tener enfrentamientos. No lo sé. O que hay más drogadicciones o más toxicomanías, ¿no? Porque vuelve a haber un pequeño repunte y no sé con... Sí, el tema de la violencia de género efectivamente implica por nuestra parte una respuesta inmediata. La violencia de género en realidad es un fenómeno que engloba diferentes hechos delictivos. Básicamente el malos tratos, ¿no? La soledad, las coacciones, las amenazas, la detención ilegal de género. A todo esto le damos una respuesta inmediata. O sea, en nuestro orden de prioridad, evidentemente, primero atendemos a todo aquello que pueda perjudicar a la vida o la integridad física de las personas. Luego ya lo del patrimonio viene a continuación, pero es una cuestión también que merece una respuesta. Pero especialmente la cuestión de violencia de género es una cuestión que implica una enorme sensibilización por parte de la institución policial, siempre para dar una respuesta cumplida. O sea, le están pegando a una mujer, inmediatamente se acude a la mayor celeridad. Por eso solicitamos nuevamente lo que hemos dicho antes, tema de colaboración. Cualquier conducta, cualquier comportamiento extraño, que alguien sospeche de que una persona está siendo víctima de malos tratos, que lo ponga en conocimiento nuestro inmediatamente, para dar una respuesta eficaz. Es que en este caso a nosotros la prevención es casi imposible, ¿no? En este ámbito no se puede, si no es desde el terreno del ámbito cultural, de la educación y esto, nosotros poco podemos hacer en la prevención de este tipo de hechos. Hombre, podemos evitar si con una actuación inmediata podemos, que es el fin último, o sea, que el daño se produzca daño más grave todavía, eso sí, pero la relación, los malos tratos psicológicos y todo esto, la verdad que hay poco que podemos hacer. Poco en prevención. Creo que José Manuel quería intervenir. No, sí, yo decir que en el tema este, como bien sabéis, nosotros tenemos un protocolo de colaboración con el Ministerio del Interior, que fuimos la alcaldía de Motril, y tenemos el grupo al que antes he hecho referencia, el Grumen, que participa en
en el tema de violencia de género. Tenemos unas mujeres que le vamos haciendo el seguimiento con un índice de peligrosidad mediano bajo, y en todas las mesas y en todos los foros que hemos hablado de este tema, donde participamos, pues bueno, pues agentes de seguridad, donde participan los juzgados, los abogados, la tarea principal es la educación. Es la educación. Nosotros al final somos el último eslabón de la cadena, que somos las medidas coercitivas o de prevención o de ayuda, pero eso tiene que nacer en la educación, en la más tierna edad de los niños y de las niñas. Tenemos que ser capaces de llegar a las escuelas y empezar a educarlos en edades tempranas, en que no entren en esta dinámica y en estas conductas, y que tengan una lucecita roja que se le encienda cuando empiecen a notar los primeros síntomas en sus primeros compañeros, en sus primeros novietes, en los primeros compañeros de colegio. Tenemos que ser capaces de llegar a esa edad, porque ya, si no somos capaces de cambiarlo, lo decía Manolo, la educación, nosotros ya poco podemos hacer. Recordamos que estamos en el programa Hablamos de Seguridad Ciudadana. En el día de hoy tenemos como invitados al capitán de la Guardia Civil, responsable directo de la seguridad ciudadana en la costa tropical, don Manuel Pérez Santiago, a José Antonio Romacho, inspector jefe y responsable de la seguridad ciudadana aquí en Motril, y a José Manuel Rodríguez Torres, jefe de la policía local de nuestra ciudad. Y estábamos hablando de seguridad ciudadana y yo le había interrumpido, perdón. Nada, gracias. Sí, quería apuntar precisamente que lo que acaba de decir José Manuel es una cuestión también muy importante. Nosotros sí que aportamos nuestro granito, una especie de labor en la sombra que no se ve, que es tratar de influir en esos factores socializadores. Es decir, lógicamente el niño se va formando en la escuela, en la familia, y nosotros vamos a los colegios, dentro del área de la Delegación de Participación Ciudadana, tenemos ciclos de charlas, conferencias dirigidas a padres, APAs, AMPAs, alumnos, donde exponemos diferentes cuestiones que les pueden afectar desde el punto de vista de la seguridad, y una de ellas es la violencia de género. Entonces, es verdad que si a una temprana edad se empieza a informar a través de todas esas campañas formativas e informativas sobre los problemas que puede haber al respecto, pues de alguna manera pienso yo que podemos llegar a algunos chavales, ¿no? Y en cierto modo entender que todos tenemos los mismos derechos, igualdad, tolerancia, dignidad, respeto, y son valores que hay que inculcarles desde pequeñitos. Y decir, mira, los problemas no se resuelven violentamente, hay que hacer uso de otros medios, lógicamente, para solventar este tipo de cuestiones. Lo que hemos dicho anteriormente, el mejor instrumento que tenemos es la palabra, es el diálogo, es la razón, el sentido común. Y, lógicamente, si desde pequeños, de alguna forma, ponemos ese granito de arena, pienso yo que estaremos previniendo en un futuro, no digo el 100%, pero por lo menos una parte importante de casos que se podrán evitar perfectamente. Estamos hablando de que para disminuir la seguridad ciudadana hace falta formación, educación. Para disminuir la violencia de género. Perdón, la violencia de género, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, considero que la prevención, como he dicho anteriormente, es un instrumento fundamental para alcanzar esos objetivos, porque realmente más vale prevenir que no tener que curar. Nosotros luego, cuando nos llaman, cuando acudimos, decimos ya es tarde. Hombre, acudimos ya cuando no hay más remedio, ¿no? Cuando ya es la última ratio, cuando ya tenemos que ir porque a una persona le están pegando. Es lógico que tengamos que ir en su defensa. ¿Algo ha fallado previamente por el camino? Pues evidentemente es difícil también educar a toda una población, ¿no? Pero yo considero que con todas estas campañas de formación, información que se pusieron en marcha hace ya un determinado número de años, a lo mejor los motrileños del día de mañana, las personas del futuro, estarán mejores preparadas. Cuanto más preparación, mejor. Sí, pero que esa metodología de trabajo y de educación en las más tempranas edades sirve para la violencia de género y para todo en general. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la educación vial, lo importante que es llegar a los niños de los colegios, darles clases de educación vial, concienciarlos de la necesidad y de la responsabilidad que tiene conducir un vehículo o ser un usuario de la vía, ya no como conductor, incluso de bicicleta o como peatón. Y esas normas básicas de convivencia, inculcárselas a los niños, porque luego serán mejores conductores en el futuro y nos ahorraremos, pues imagínate, el tema de seguridad vial sí es importante, la cantidad de víctimas y de heridos que tenemos en las carreteras españolas. O sea que lo mismo que para la violencia de género, sirve para educación vial y para otras muchísimas cosas en la vida. Tenemos que ser capaces de llegar más a los niños. La educación es fundamental para esto y para casi todo. Claro, sí, siempre educar en valores siempre es fundamental para formarse como persona y crear una sociedad sana y dispuesta con futuro, por supuesto que sí. Baja la delincuencia porque
¿Hay menos delitos o porque se detiene más a la gente? Y antes hablábamos de un repunte. ¿Ese repunte se produce cuando se deja en libertad a determinadas personas o porque vienen nuevos delincuentes? Todo un poco, todo un poco. Eso no hay una fórmula mágica para eso. Por supuesto, el que sale de la cárcel, incluso de permiso carcelario, lo hemos pillado robando, incluso con sus vacaciones, que no quiero hablar en contra de nada de la política penitenciaria, ¿no? Y de la reinserción, por supuesto que no. Pero sí es verdad que muchos no aprenden, no hay manera. Es verdad que hemos detectado, y la verdad cuando sale alguno ya en tercer grado, ya sale a la calle, pues que vuelve a las andadas, claro que sí. Sí, hay casos de reinserción, claros, evidentes, son menos, es cierto, pero bueno, nosotros estamos para cumplir la ley, aplicarla sin ningún tipo de ambajes. Mientras se salve un alma, ¿verdad? Órdenes, las cumplimos y fuera. Y entonces aplicaremos la ley rigurosamente si no hay más remedio. Yo siempre he defendido el concepto de policía-comunidad, es decir, lo importante no es aplicar rigurosa estrictamente la ley. O sea, si podemos buscar una solución pacífica que satisfaga a ambas partes, pues mucho mejor, ¿no? La mediación, que está tan de moda. De hecho, el Código Penal ha cambiado. Hay algunos hechos delictivos donde antes actuábamos de oficio y ahora en realidad hace falta denuncia e instancia de parte interesada. Si no se produce esa denuncia, entendemos que las partes pues no quieren denunciarse, pues bueno, pues todos felices y evitamos judicializar una serie de asuntos que a lo mejor pues acabaría con consecuencias peores todavía, ¿no? Sí. No, yo estaba pensando en otro factor de la seguridad que no hemos tocado todavía, no sé si lo tendrás pendiente en tu agenda o no, que es las grandes aglomeraciones de personas. Ahora tenemos el verano, tenemos la noche de San Juan, y ese es otro factor de la seguridad también que me preocupa muchísimo. No hace falta decir que estamos en nivel 4 de alerta terrorista, que la metodología y los métodos de seguridad que se hacen para estos acontecimientos cada vez tienen que ser mejores. Nos detraen más policías para realizarlo y es un tema también muy importante que a mí me preocupa. Hemos vuelto de nuevo al tema de la plantilla, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está reivindicativo hoy. Todo tiene solución, si hace falta, vienen refuerzos. De todas formas, volvemos a lo de la cooperación, independientemente de que el área de seguridad de la policía local se ha previsto una serie de llamamientos a los policías locales para que esa pérdida de plantilla que hemos tenido no sea visible en estos acontecimientos que acabo de decir, o sea, vamos a tener más presencia policial nuestra. También tengo que decirle a los ciudadanos que contamos con el apoyo de la Policía Nacional para este tipo de eventos, para la noche de San Juan, para las fiestas patronales de verano e incluso para acontecimientos que nos sobrepasen a los dos. Tenemos a nuestra disposición la subdelegación del Gobierno, que en más de una ocasión nos ha mandado dotaciones de Policía Nacional de la capital para que estén en nuestras fiestas patronales en estos eventos importantes. O sea que dentro de la limitación de plantilla que decías tú, las necesidades de seguridad están perfectamente cubiertas. Y a fin de cuentas, la Policía Nacional y la Guardia Civil son expertas en eso de aumento de plantilla en épocas determinadas, ¿no? Tenemos ahí la operación verano, las operaciones especiales que se realizan en determinados momentos donde existe esa movilidad, que en Granada, por ejemplo, hay menos necesidades porque la gente viene aquí y se mueve un poquito la plantilla. Muchos a disgusto vienen, pero tienen que venir a trabajar. Si vienen a la playa, como vienen a disgusto. Si yo lo he dicho siempre, yo venía aquí a pasar la vacación y se pagaba mi apartamento, sin gaseosa, sin sanités. Sí, es verdad que cuando hay algún acontecimiento que nos desborda en cuanto a aglomeración de personas, pues tenemos una coordinación total y efectivamente vienen refuerzos de fuera, vienen unidades de intervención pues para cuestiones de operación verano, operación paso del estrecho, cuando se produce una multitud en la calle, tenemos que estar ante cualquier aglomeración en prevención de algún posible hecho delictivo, o sea que siempre contamos con el apoyo de Granada cuando es necesario. Por supuesto, nosotros el apoyo lo tenemos de las más altas esferas de la Dirección General. Cuando se realiza la orden de servicio de la operación Paso del Estrecho, hay que tener en cuenta que pasan por el puerto más de 300.000 personas en 2 meses, y eso es una ciudad muy grande. Entonces tenemos el apoyo siempre de todos los años de los que consideran necesario y que por ahora vamos salvando bien los muebles. No ha habido todavía ningún tipo de conflicto ni cuestión grave ni nada. No, claro que no tiene por qué haberlo, pero vamos, ha funcionado todo muy bien coordinado, bien todo. ¿Y la inmigración influye? La inmigración, pero desde el punto de vista delictivo, vamos a ver... ¿De seguridad ciudadana? No, los inmigrantes son infractores administrativos, pero no son delincuentes. Aquí pues estamos acostumbrados a la continua llegada de pateras. Es evidente que nosotros somos responsables de todo el expediente de devolución o de expulsión según los casos. Está claro que cuando llegan las pateras se les da la primera asistencia. No, yo no me refiero al tema de los inmigrantes, pero no consideramos la inmigración. No consideramos pateras porque los migrantes que vienen aquí en pateras, pues a fin de cuentas están 48 horas aquí. Bueno, lo que tenga que estar, sí, efectivamente. Hasta que ya tenemos listo, pues para ya
acabar ya el expediente y poder devolverlos a su lugar de origen. Me refiero a la persona en general, sea de un país de fuera, sea de un país de otro punto de España, etcétera, que ¿Si viene afecta aquí. a la criminalidad? Si afecta a la seguridad ciudadana. Yo puedo considerar que no. O sea, la inmigración como factor de desestabilización, no lo hemos notado. No podemos considerar que haya delincuentes extranjeros que hayan venido, salvo circunstancias excepcionales de delincuentes a lo mejor de algunos países del este que de vez en cuando se desplazan, pero no aquí a Motril, sino por diferentes zonas de Andalucía o del Levante, lo que decías antes, o robos en domicilios. Pues salvo eso no podemos considerar que ese incremento de inmigrantes repercuta negativamente en la seguridad. No, no, para nada. Tanto el migrante, sea extranjero o nacional, puede ser a la vez, puede ser tanto víctima como autor. No es un dato influyente, ¿no?, en la seguridad ciudadana, para nada. Bueno. Lo que sí es cierto que, aunque no influyan en los índices delictivos la presencia de colectivos de otros países y de otras nacionalidades, sí es verdad que está afectando un poco, digamos, al día a día de la ciudadanía, a la convivencia, a las relaciones que mantienen los vecinos dentro de un barrio. Hay barrios que tienen un índice de extranjeros ya superior incluso a lo de motrileños nativos, con sus diversas costumbres, tanto de estar en la calle, higiénicas, sanitarias, y hay, no llegan a ser conflictos, pero sí es verdad que hay disparidad de formas de entender la vida que llegan a tener algunos roces entre el vecindario, sin llegar a hechos delictivos, ya digo, pero que la convivencia, pues bueno, pues en ese sentido está cambiando por los propios hábitos que tenemos los nacionales de cada país. Eso sí lo hemos percibido nosotros a nivel de policía local. Sí, eso me recuerda a otro dispositivo conjunto que hemos tenido en otra barriada próxima a nuestra dependencia, donde efectivamente hay una cierta bolsa de inmigración y hemos tenido que dar respuesta puntual a las quejas lógicas por parte de la asociación de vecinos, ¿no? El tema de los ruidos, el botellón, el beber al aire libre, el fumar sustancias estupefacientes, el pegar voces, en fin, cuestiones que no son exageradamente graves, pero que afectan al día a día. la convivencia Sí, diaria. ¿Se tiene especial atención en algunas zonas determinadas? Todo entra dentro de... Digo porque generalmente cuando hablamos de Motril y decimos seguridad ciudadana, todo el mundo se va a determinadas zonas que se llaman marginales, deprimidas, etcétera, etcétera, cuando a veces el nivel de delincuencia se da más en el propio centro. Nosotros atendemos a todo, Motril, Calahonda, Carchuna, Torrenueva, evidentemente, atendemos todo. Ahora, dentro de Motril, que hay algunas zonas donde a lo mejor hay unas bolsas de delincuencia que todos somos conscientes y conocedores, pues sí, pero no significa paradójicamente que toda la delincuencia está allí concentrada, porque precisamente donde se producen hechos delictivos, hurtos, es en zona comercial, es zona más céntrica. O sea que nosotros prestamos atención a todo, no prioritariamente a algunos sitios más que otros. Ahora, en estas barriadas marginales, como dices, evidentemente vive también gente honrada, gente trabajadora. O sea, tampoco podemos identificar inmediatamente a cualquier persona que viva allí con la delincuencia, ¿no? Pero sí que hacemos muchos controles, muchos despliegues a las entradas, a las salidas, en fin, por tema de quizás trapicheo, de sustancias estupefacientes o algo por el estilo, ¿no? Nuestra misión es estar allí previniendo. Prevenimos, localizamos gente, abrimos maleteros, encontramos herramientas útiles, kits completos, ¿no? No sé para qué actividad nocturna, pues es lógico que de esa forma prevenimos, pero lo hacemos por todas partes. No tenemos sitios más prioritarios que otros. No, referente a la Guardia Civil, lo que el resto de la comarca es estacional, depende de la estación, ¿no? Depende de lo que haya. Está clarísimo que cuando llega el verano los puntos más calientes van a estar en la zona de las playas, las zonas más turísticas. Cuando es el resto del año depende también de la agricultura, porque también es un factor económico importante en la comarca, la agricultura y los robos en el campo. Entonces lo vamos orientando un poco más, pero claro, cuando ya no hay frutos que robar, pues tendremos que cambiar del chip y nos dedicamos a otra cosa, para proteger los estacionamientos de las playas, otras cosas que siempre se encuentran un que otro coche violentado y es importantísimo. Sobre todo me llama mucho la atención en la playa de Cantarriján, que van directamente, además que yo no sé, hay que decírselo a las casas estas de alquiler de vehículos, que cuando vengan con la pegatina de que es vehículo de alquiler ya saben que vienen del extranjero de turno, ha alquilado el coche en el aeropuerto de Málaga y se ha pegado el primer bañito ahí, y cuando llegan se encuentran sin tal vez sea por la distancia que hay entre la playa y el mismo aparcamiento, ¿no? No, es que en verano, eso es cuando se está la campaña de verano, no pasa eso. Porque se estaciona arriba y se utiliza la lanzadera, pero arriba siempre hay alguien en el estacionamiento, ¿no? Casi siempre hay alguien y va y baja. Produce más cuando se estaciona abajo. Abajo, está hablando. Sí. ¿Y por dónde iba yo?
De la delincuencia estacional. Efectivamente. Sí. Nosotros tenemos un montón de factores que nos indican, bueno, la delincuencia donde se está produciendo, y independientemente de lo que decía Manolo de las recurrencias tropicales, de los estacionamientos de los turistas en verano en la línea de playa, bueno, pues la oficina de denuncias de la Policía Nacional, por ejemplo, es un indicador que nos dice dónde se están produciendo los hechos delictivos y con qué frecuencia. Por ejemplo, yo me estoy recordando ahora de cuando se producen los robos estos en los cortijos, pues montamos operativos nocturnos en diversas zonas de Motril, en caminos de acceso a núcleos de cortijos, donde identificamos vehículos, registramos y nos centramos ahí. Que llega la Navidad, pues siempre hacemos un operativo de centro seguro, con presencias policiales, policías nuestras de los dos operativos en todo el centro comercial, en fin, que la delincuencia es estacional, y con las quejas que recibimos de las asociaciones de vecinos, de un barrio, de otro, que nos demandan, bueno, por las necesidades que tienen, pues ahí de alguna forma vamos recargando nuestros servicios y vamos dándole satisfacción a los ciudadanos. Estamos en los últimos 5 minutos porque llevamos ya, según mi cronómetro, 45 minutos de programa. Ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Sí. No lo hemos dado prácticamente buena señal. Me gustaría que estos últimos 5 minutos lo dedicaran ustedes, como hago prácticamente en todos los programas, en que le hagan algunas recomendaciones a los telespectadores, a los radio oyentes de Onda Sur Motril, le hagan alguna recomendación sobre lo que tienen que hacer. Ya hemos dicho que Motril, la comarca, es una zona segura, que más vale prevenir que curar, que Motril es una ciudad tranquila, que hace falta la colaboración ciudadana, que buscamos mejorar la calidad de la vida de los motrileños, etcétera, etcétera. Son algunas de las frases que ustedes han dicho a lo largo de este programa, pero me gustaría que hicieran algunas recomendaciones para que, si pudiese ser, la seguridad ciudadana en Motril fuese aún mejor. O más bien, que la gente tenga una sensación de seguridad ciudadana más efectiva. Hombre, yo creo que prácticamente hemos tocado todos los temas, hemos abordado casi todo, a lo mejor no hemos dejado algo, pero yo insistiría muy mucho, de verdad, aunque resulte pesado, en el tema de la colaboración ciudadana. Es decir, esto para nosotros es trascendental. Como siempre he dicho en alguna reunión que hemos tenido en algún foro, en algún ayuntamiento, donde hemos recibido críticas, por supuesto estamos abiertos siempre a las críticas, no tenemos una bola de cristal. Sí que es verdad que tenemos una unidad territorial de inteligencia, en nuestro caso, que canaliza todos los datos que tenemos, y esto permite determinar pues, determinadas franjas horarias, determinadas zonas de la ciudad donde a lo mejor se están produciendo hechos delictivos y nos ayuda. Pero aparte, sobre todo, la colaboración ciudadana sería fundamental, porque no hay nada como una respuesta inmediata, porque a nosotros lo que nos satisface es detener al delincuente infragante, con las manos en la masa. No puede ser, como ocurrió hace unos años, en pleno centro de la ciudad, pues una persona con una maza destrozando un escaparate que se tiró 3 minutos haciéndolo y no recibimos ni una llamada de nadie. Y nos enteramos después, cuando ya lógicamente al pasar por la zona vimos el hecho. Y es lamentable. O sea, yo pido sobre todo colaboración. No pasa nada por llamar al 091, por decir, estoy viendo lo que está sucediendo. Tranquilo, que le vamos a mantener en anonimato si fuera necesario, no se preocupe. Nosotros lo que queremos es esa información para dar una respuesta eficaz. Por lo tanto, si tuviéramos un índice de colaboración ciudadana más alto, evidentemente seríamos mucho más fructíferos. Entonces yo subrayo, apunto mucho ese tema, la colaboración. Estoy perfectamente de acuerdo con él, pero yo también me gustaría dirigirme a los ciudadanos para recomendarles. Ahora entramos en una temporada estival, nos acompaña mucho el clima, estamos mucho en la calle, hay muchísimas actividades y hay gente también que tiene que descansar. A ver si fuésemos capaces de el descanso y la diversión compaginarlo este verano lo mejor posible para que todos tuviéramos un verano en paz. Que todos disfrutemos del verano y, si puede ser, tumbado un ratito en la playa. Claro que sí. Pero yo también, para mayor abundamiento de lo que dice mi compañero Romacho, la verdad que necesitamos que todos ustedes sean nuestros ojos de allá donde no estemos, que nos llamen en cualquier momento, cualquier hora del día, sobre todo a través del 062, que estará 24 horas abierto ese teléfono, que es nuestra central operativa, y que coordinará las patrullas que estén sobre el terreno. Y también hay un montón de medidas que se recomiendan todos los años para evitar los robos y los hurtos en los domicilios, en el coche, todo esto que hemos repetido hasta la saciedad muchísimas veces. Entonces, conseguir estas pautas y que cuenten con nosotros, confíen en nuestra respuesta y que lleguemos a tener una sociedad bastante más segura. Lo que hace falta es que ustedes no necesiten en ningún momento tener que llamar a ninguno de estos 3 cuerpos, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, lo cual será buena señal, ¿no?
Bueno, pero que si nos llaman para ayudarles, estaremos encantados también. No, el problema es que se quedarían ustedes sin trabajo, ¿eh? Algo nos No sé daría. si quieren apuntar algo más para terminar. Nada, ¿no? Para agradecer Pues- la oportunidad y esta otra. Que ustedes disfruten del verano, como decía José Manuel, que tengamos un verano tranquilo, y las gracias a don Manuel Pérez Santiago, capitán de la Guardia Civil y responsable directo de la Seguridad Ciudadana en toda la costa tropical. Gracias por estar aquí. A José Antonio Romacho, a ver si digo bien el segundo, Orzaez. Orzáez. Muy bien. Inspector jefe y responsable de la Seguridad Ciudadana, concretamente aquí en Motril, y a José Manuel Rodríguez Torres, su segundo apellido más fácil, jefe de la Policía Local en Motril. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, y a ustedes recuerden, todas las semanas tienen una cita aquí a través de la Radiotelevisión Municipal Motrileña, a través de Telemotril, con un tema que esté de actualidad. Por cierto, si ustedes quieren hacer alguna sugerencia para que abordemos algún tema, también nos encontramos abiertos. Gracias, y la próxima semana estaremos de nuevo aquí. Y también agradecimiento, como no, al Centro de Desarrollo Turístico, a los trabajadores de este área, del área de cultura, porque una vez más han facilitado el trabajo a las diferentes cámaras que tenemos en el día de hoy. Les espero la próxima semana. Hasta luego.